Días, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, según desde donde nos estén viendo en este momento. Mi nombre es Mariana Castaño Cano, soy la fundadora y la directora de 10 Billion Solutions, comunicación sobre cambio climático y sostenibilidad. Y hoy tengo el gran honor de ser la moderadora de este evento virtual, cómo mejorar la cobertura periodística climática en América Latina y el Caribe, del diagnóstico al uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el aporte que la inteligencia artificial puede hacer a aumentar y a mejorar la calidad de la información climática? Este evento está organizado por Libélula, por Conexión COP y la Fundación Konrad Adenauer a través de su programa regional de seguridad energética y cambio climático. Quiero muy especialmente darle la bienvenida a las personas que se están uniendo. Tenemos ya a más de 50 personas. Hay como unas 300 personas inscritas en este webinario. Nos saluda José Luis, nos saluda desde Perú también, desde Argentina Camila Corado, Miriam Gemio. Les invito a todos y a todas a que pongan en el chat su nombre y si así quieren también de dónde, de qué organización, de qué país, también de qué país, lo vamos a preguntar dentro de un momento, pero su afiliación pónganlo en el chat porque queremos que este encuentro sea participativo, queremos que sea una comunicación de doble sentido, como se suele decir. Vamos a romper el hielo preguntándole desde dónde se están conectando. Para eso, los colegas de Conexión COP y Libélula han preparado un Menti. Lo van a ver ahora mismo en pantalla, ya está ahí. Y es muy sencillo, simplemente tienen que ir a menti.com, poner el código de la reunión y responder a la pregunta desde dónde se están conectando. Muchas gracias, veo a Isabel Alarcón, que saluda. Hola Isabel, encantada. Vamos a ver desde dónde se están conectando. Poco a poco ese Menti se va a ir llenando. Yo personalmente me estoy conectando desde Francia, soy española, pero estoy trabajando en Francia. Esa es mi aportación. Vamos a ver los colegas que van a poder poner el Menti, los resultados. Nos gusta al principio de todas las reuniones saber un poquito esa radiografía geográfica de las personas que participan, para hacernos una idea de cuál es el reparto en la región de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe. Hola Carolina Gilpose, de Comunicación de Salud Sin Daño. Vamos a ver ese resultado, esa pantalla con resultados, cuando los colegas la puedan subir. Ahí vamos a ver la pantalla de resultados con todos los orígenes de todos y todas. Ahí están subiéndose los nombres de los países. Bueno, pues tenemos a mucha gente de Perú, mucha gente de Argentina, Panamá, estupendo. A ver, a ver. Bueno, es una lista muy grande, ya llevamos 30 respuestas de México, de Quito, por supuesto, mucha gente de Colombia, El Salvador, estupendo, tenemos mucha presencia de toda la zona de América Latina y el Caribe, estupendo. Ese Menti se va a quedar ahí activo porque lo vamos a seguir utilizando a lo largo de esta hora de evento. Pero antes de continuar, quiero presentarle a los panelistas que vamos a tener hoy junto a nosotros. Voy a pedirle a todos que tengan sus cámaras encendidas porque vamos a ir viendo a continuación a Julia Sadner. Julia es la directora del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en la Fundación Konrad Adenauer. Julia nos dará unas palabras de bienvenida. A continuación vamos a tener una presentación de un reciente informe muy interesante que toma el pulso a la comunicación climática en la región. Nos lo presentará Pilar Celi, que es responsable de proyectos multilaterales de Libélula, y después tendremos a un experto en inteligencia artificial que está liderando la implementación de estas nuevas tecnologías en el periodismo. Tendremos a Herbert Holguín, que es editor web de La Latina TV. Y después vamos a pasar a un tiempo de debate donde continuará Pilar y Herbert y le daremos la palabra
a periodistas y a un experto en políticas climáticas. Estará con nosotros Daniela Chiaretti, periodista de Valor Económico desde Brasil, Antonio Paz, editor para Latinoamérica de Mongabay Noticias, a Enrique Maurtúa, que es consultor en cambio y políticas climáticas, y por supuesto Maite Cigarán, que es nuestra otra anfitriona de este evento y que es gerenta de comunicaciones de Libélula. Y sin más dilación, bueno, también ahí donde ven a Nexos 1 y Nexos 1 es Alejandra y Diego, que nos están ayudando con la técnica. Muchísimas gracias a ellos, porque gracias al apoyo es posible que hoy nos podamos estar comunicando. Y sin más dilación le doy la palabra a Julia para que nos dé desde la Fundación Konrad Adenauer esas palabras de bienvenida. Julia. Bueno, muchas gracias, Mariana, y bienvenidos a todos y todas a este evento online. Bueno, hoy nos encontramos aquí para compartir una charla muy especial sobre nuestra nueva publicación sobre la cobertura del cambio climático, la biodiversidad y la economía circular en América Latina, retos y soluciones para periodistas y otros actores de América Latina y el Caribe. Yo quiero agradecer primero a Libélula por su colaboración en la realización de esta obra, desde el trabajo de campo hasta el diseño final. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Y también quiero agradecer a nuestros panelistas invitados que compartirán su visión y experiencia en el tema con nosotros hoy. Sus conocimientos nos ayudarán a ampliar nuestra comprensión de estos temas tan importantes y nos permitirán reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el periodismo ambiental en nuestra región. Y por supuesto, queremos dar la bienvenida a todas las personas asistentes a través de Zoom. Nos alegra contar con su presencia. Bueno, este trabajo que hoy presentamos fue realizado durante el año 2022, abarcando una muestra de 50 medios de la región y a través de encuestas a periodistas y entrevistas a editores en 17 países de Latinoamérica y también Estados Unidos, logramos recopilar un valioso diagnóstico sobre la situación del periodismo ambiental en nuestra región. Les invitamos a conocer más sobre la metodología utilizada en nuestra publicación, que se encuentra disponible en nuestra página web de la Fundación Konrad Adenauer. En ella encontrarán información detallada sobre la cobertura del cambio climático, la biodiversidad y la economía circular en nuestra región. El objetivo de esta obra fue no solo hacer un diagnóstico de la situación actual, sino también plantear propuestas de solución para el crecimiento del periodismo ambiental en América Latina. Y una de estas propuestas, que exploraremos en detalle en unos minutos, es la inclusión de la inteligencia artificial. Creemos que el periodismo ambiental desempeña un papel crucial al mostrar la realidad del impacto del cambio climático en nuestros países y al presentar posibles soluciones. Espero que esta charla sea un punto de encuentro para reflexionar sobre cómo el periodismo ambiental puede ser un agente de cambio y contribuir a generar conciencia sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en materia ambiental. Yo agradezco nuevamente a su participación en este evento y estamos seguros de que juntos podremos potenciar la importancia de la agenda climática y ambiental en nuestros países. Por eso, disfruten de esta charla y aprovechen al máximo esa oportunidad de aprendizaje e intercambio de ideas. Muchísimas gracias, Julia. Gracias por tus palabras y gracias sobre todo al apoyo que estás dando al proyecto que encabeza Libélula y Conexión COP, porque gracias a esos resultados vamos a poder tener conversaciones muy fructíferas y hacernos preguntas fundamentales sobre hacia dónde va y hacia dónde puede ir por el bien de la acción climática el periodismo y la comunicación. Y ahora vamos a entrar en materia y Pilar Celi, responsable de proyectos multilaterales de Libélula, nos va a presentar los retos y las oportunidades que se han visto como resultado de esa encuesta y de esa entrevista en profundidad que han desarrollado en estos últimos meses. Pilar.
Hola Mariana, me confirma que me están escuchando todos, por favor. Perfectamente, sí. Hola. Bueno, primero que estoy súper contenta de poder compartir este día, tarde, mañana, noche, donde ustedes se encuentren. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ti, a las personas que nos están siguiendo. Veo 80 conectados, así que, bueno, gracias por eso. Voy a compartir la pantalla para poder mostrarles la presentación, si me pueden confirmar que están viendo de manera correcta. Em, Estoy intentando. Parece que está cargando la presentación. Creo que sí. Ahora, Ahora sí. sí. Ya, perfecto. Bueno, nada, muchas gracias nuevamente. Así que aquí voy a contarles un poco lo que hemos hecho. Muchas gracias a Julia también por darnos este contexto y por apostar por esta investigación que esperamos traiga pues, buenos resultados para la cobertura climática. Entonces, bueno, les quiero contar hoy día sobre estos 8 retos y 8 soluciones para periodistas y otros actores de la sociedad en el contexto de la cobertura del cambio climático, la biodiversidad y la economía circular. Entonces, para ir mostrándoles un poco y para que esto pueda seguir, ¿por qué hicimos esta investigación, este estudio y cómo lo hicimos? Que es importante contarles un poco el contexto. Primero que nosotros nos enfrentamos a 3 grandes contextos, valga la redundancia. El año 2023, ya lo sabemos, enfrentamos una crisis climática y una alarmante pérdida de la biodiversidad. Quienes vemos estos temas día a día lo sabemos y lo conocemos. A pesar de estos eventos que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo actualmente en Latinoamérica, llámese sequías, años calurosos y diferentes otros aspectos ambientales, el 2% de la cobertura de los medios de comunicación, es el 2% de las noticias de los medios de comunicación abordan el cambio climático, únicamente el 2%, a pesar del contexto retador que estamos viviendo a nivel ambiental. Entonces, nos dimos cuenta de que realmente los medios de comunicación no reflejan la magnitud de la crisis que enfrentamos como humanidad y lo preocupante. Entonces, pensamos en una serie de preguntas. ¿Cómo es la cobertura de estos temas? ¿Qué limitaciones encuentran los periodistas? ¿Qué se necesita para mejorar la cobertura? Y para hacer solo un enlace, este tema del 2% de noticias de los medios de comunicación, nosotros lo venimos estudiando y abordando ya hace un poco más de 5 años a través del radar climático, que seguramente todos los que están acá lo conocen, y si no, pues vamos a mandarles información. Entonces, en ese contexto, decidimos hacer 3 cosas fundamentales. La primera fue una encuesta a más de 130 periodistas de 18 países de América Latina y el Caribe. Ustedes pueden ver en el mapa algunos países: Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Estados Unidos, un poco de dónde se distribuyeron y de dónde fueron. La primera fue una encuesta. La segunda fueron entrevistas a editores de algunos medios de comunicación que están acá y de otros que se han sumado también. Llámese Diálogo Chino, Ojo al Clima, El Espectador, F Verde. Y aparte un análisis que, como les comenté, nosotros venimos realizando sobre la cobertura del cambio climático en 50 medios de comunicación y que precisamente Julia nos contó un poco. Entonces, bajo esos 3 aspectos, hicimos 8 importantes hallazgos, que en realidad son varios más y que y ojalá ustedes puedan entrar, bajarse el informe, el estudio y conocer un poco más, pero acá les voy a contar 8 principales hallazgos que nosotros tuvimos. Entonces, el primero es que al menos 30% del total de noticias de medios de comunicación deberían abordar el cambio climático, la biodiversidad, la economía circular. Y esto no lo decimos nosotros, es importante decir que esto lo respondieron 50% de encuestados de los periodistas. En las propias voces de ellos consideran que este debe de ser el número hacia donde debemos enfocar los esfuerzos. Entonces, realmente la brecha es grande porque actualmente solo hablamos del 2%. Creemos y necesitamos aumentar esa cobertura y ojalá en esta charla hoy día podamos ver las formas de hacerlo y de mejorarlo.
Un dato importante, ¿no? Que ¿por qué es importante aumentar la cobertura? Por lo que está explicando sobre el contexto, pero también es interesante decir de que se necesita mayor involucramiento de los tomadores de decisión como editores y directores de los medios de comunicación, dado que el 19% de periodistas encuestados considera que la línea editorial no impulsa la cobertura, solamente el 19% considera que el 19% de encuestados considera que la línea editorial impulsa la cobertura de los temas ambientales. O sea, seguimos teniendo una brecha grande sobre los tomadores de decisiones dentro de los medios de comunicación y la posibilidad de ampliar este tipo de cobertura. Bueno, el segundo punto es que aunque existe interés, aunque existe poco interés en los medios de comunicación por cubrir estos temas, el 64% de encuestados de los periodistas considera que el público sí está interesado. Entonces, todavía no estamos respondiendo a este gran interés, que además va de la mano y hace un match entre un informe que presentó en el 2022 el Instituto Reuters con la Universidad de Oxford, en el cual el interés de noticias sobre cambio climático oscila entre 42% y 52% en América Latina y el Caribe. Entonces, si hay interés del público por estos temas, debemos seguir haciendo los esfuerzos. Y esta brecha significa, por supuesto, importantes oportunidades para los medios y otros actores para generar información, para conocer más a sus audiencias. El punto número 3 es que definitivamente la cobertura ha mejorado. Estamos en este 2%, pero tendríamos que irnos hacia atrás para ver cómo estamos. Hay muchas más herramientas, hay muchas más fuentes. El 68% de periodistas considera que la cobertura de estos temas ha mejorado principalmente al interés del público, al acceso a fuentes especializadas y porque estos temas son noticiables. La pandemia, por supuesto, ha significado un quiebre para que estos temas sean mucho más importantes en las agendas mediáticas. Otro punto importante que es conocido y que ahora tenemos un estudio que lo valida es que definitivamente hay pocos recursos destinados a estos temas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay pocos recursos destinados a estos temas? Lamentablemente la cobertura ambiental puede ser superficial o sesgada, sobre todo en medios que son masivos y no especializados, ¿no? Y además eso le tenemos que sumar que hay equipos reducidos para estos temas. El quinto punto es que alrededor de cambio climático hay mucha desinformación. Entonces, el poder que tiene precisamente la prensa es poder desafiar esta desinformación que rodea el cambio climático. Y para eso es fundamental trabajar, conocer y entender la ciencia. Y también, por supuesto, vincular estos temas a conflictos, a otros temas de desarrollo, evidenciar desigualdades, analizar la pobreza. El tema ambiental está en nuestro día a día, es lo que respiramos, vemos y sentimos. Otro punto importante son las fuentes internacionales que se usan, ¿no? La mirada del periodismo no siempre es local y eso es algo que tenemos que empezar a conversarlo nosotros porque las fuentes internacionales son fundamentales para los medios masivos, pero a veces tienen ese sesgo de que únicamente para los temas ambientales necesitamos las fuentes internacionales y no tiene que ser así, llámese las agencias de noticias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces no necesariamente se responde a contextos y realidades que afectan localmente. No necesariamente digo porque, por supuesto, hay esfuerzos de medios masivos que también tienen sus corresponsales en zonas pequeñas donde se está viendo vulneraciones climáticas. Otro punto que es fundamental y por eso también tenemos acá a personas involucradas con temas de políticas públicas y de políticas locales, es que el 87% de periodistas encuestados considera que de los medios de comunicación se pueden impulsar políticas públicas enfocadas en estos tres temas: cambio climático, biodiversidad y economía circular. Y ahí nos genera un gran debate y una gran importancia de ver, por supuesto, el periodismo siempre alerta a lo que suceda, pero también en un aporte importante y masivo para ojalá construir y desarrollar este tema político de impulsar políticas públicas. Y bueno, finalmente, no un dato menor, yo creería uno de los más importantes, es que el 22% de periodistas considera que está haciendo lo posible para aportar soluciones a la crisis climática. Es un rango pequeño, pero sin embargo el 77% considera que quiere aportar con acciones periodísticas. Entonces tenemos un gran campo de trabajo, un gran campo de estudio para que podamos trabajar junto a ellos, poder desarrollar acciones y ojalá mejorar este tema de la cobertura periodística. Bueno, y finalmente
algunas soluciones para poder ir acortando, contar historias concretas. Esto los periodistas lo conocen, ¿no? Intentar ser menos complejos, cubrir el impacto local, que es lo que comentaba también, tener una narrativa y un enfoque un poco más creativo, aportar por el periodismo de soluciones, que también es una de las cosas importantes a las que llega el estudio. Y por supuesto la inteligencia artificial, Mariana, que es lo que vamos a escuchar ahora, que puede ayudar a los periodistas a procesar importantes cantidades de datos, realizar análisis complejos y observar qué es lo que nos da estas nuevas herramientas, ¿no? Son novedosas, cómo pueden aportar, si realmente pueden aportar, y a partir de ello generar un debate. Y bueno, eso sería un poco lo que les quería contar hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Y añadiría desmitificar también y aclarar Totalmente. temores, ¿no? Porque la inteligencia artificial despierta no solo ilusión y esperanza en que el trabajo de todos se va a facilitar, sino también algunos temores, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar. Yo he leído el estudio, invito fervientemente a todos los que nos están escuchando a que lo lean, porque hay que hilar muy fino en esta conversación, y las entrevistas cualitativas han dado de sí. Yo soy periodista de formación y de carrera, entonces entiendo perfectamente las brechas a las que apuntan los periodistas. La situación económica de los medios de comunicación no ayuda después de la pandemia, la caída de publicidad, en fin, los nuevos modelos económicos de los medios de comunicación. Es un problema muy complejo, pero gracias al conocimiento basado en datos cualitativo y cuantitativo que arroja este estudio, yo creo que es más fácil poner soluciones a esos problemas y empezar a cerrar brechas. Muchísimas gracias, Pilar, y Maite y Julia, por favor, por ese estudio tan importante para la profesión. Y ahora vamos a buscar soluciones. Y una de las soluciones es a través de las nuevas herramientas, de las nuevas tecnologías, de la mano de la inteligencia artificial, que parece que desde hace un año no se habla de otra cosa. Vamos a aterrizar un poquito el tema, Herbert Holguín, porque imagino que entre la audiencia, incluso entre el panel, hay conocimientos variados, gente que la utilizamos, otros que los conocemos pero no la utilizamos, que tenemos temores pero tenemos curiosidad. Herbert, todo tuyo para que nos haga esa presentación desde tu conocimiento y experiencia en la Latina TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha primero, para empezar? Perfecto, sí. Genial. Bueno, buenos días, buenas tardes, de acuerdo a donde estén. Sí, nosotros estamos, bueno, yo soy periodista peruano, vivo en Lima, trabajo desde hace un año más o menos en Latina Televisión, específicamente en el área digital del servicio informativo, Latina Noticias. Entonces, lo que hemos estado viendo acá es, entre tantas cosas, cómo echar mano de la inteligencia artificial, de las herramientas que ya existen, para poder facilitarnos el proceso de información, la elaboración de contenido, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en todo este proceso de comunicación, desde la recolección de información, desde la elaboración de la noticia, hasta la difusión de la noticia, ¿no? Por ejemplo, ahora gracias a distintas herramientas que ya existen desde hace algunos años, podemos identificar a qué hora es mejor publicar qué tipo de contenido, a qué hora es mejor publicar en tal red social, si conviene publicar de una vez en este momento o después. Eso quizás estamos hablando en el proceso de difusión, ¿no? Para poder optimizar los esfuerzos y que nuestros trabajos lleguen a la mayor cantidad de público posible o al público que queremos, ¿no? Vamos un poco más atrás y en lo que es la elaboración podemos conseguir desde ya buenos traductores. Por ahí los periodistas manejamos 1, 2, 3 idiomas, pero no todos, así que si conseguimos alguna información en un idioma que no manejamos, pues hay herramientas para eso. También tenemos herramientas para llevar video a texto, llevar audio a texto, ¿no? Para crear resúmenes, en fin, hay varias herramientas por ahí. Les voy a presentar algunas y también algunos casos. Herbert, perdona un momento, antes de continuar vamos a lanzarle una pregunta rápida a los Por colegas que favor, están sí. conectados muy rápidamente, que va también a inspirar
tu presentación y luego el panel. Esa pregunta es muy sencillita. Si pudieran aportar a dar solución a algunos de los hallazgos que ha presentado Pilar hace un momento, de esos 8 puntos, retos y oportunidades, ¿en cuál de ellos trabajaría? Vamos a reconectarnos al Menti para tratar de reaccionar a esos 8 puntos que ha presentado Pilar. Voy a agrandar mi pantalla porque el telescopio no lo tengo puesto. Incrementar la cobertura del cambio climático, de momento 0. Ok, el máximo número de votos viene con el tema de los problemas, de conectar, ¿no? Conectar las problemáticas de cambio climático, pérdida de la diversidad, con otras problemáticas globales, económicas, desequilibrio socioeconómico, injusticia social, transición justa, salud, súper importante, los temas de salud. Bueno, creo que tenemos aquí un ganador clarísimo, ¿no? Conectar las temáticas para que tengan sentido, ¿no? Porque el cambio climático y el lenguaje que utilizamos muy a menudo, que viene de la ciencia, pues puede parecer un poco extraño, ¿no? A las personas que no son expertas. Y también muchas respuestas por la línea editorial, exacto. O sea, tiene que haber un mayor apoyo de arriba a abajo, está clarísimo, más asignaciones para que manden a los periodistas de las redacciones a cubrir más eventos, que le den la oportunidad de hablar con la fuente. Esto es fundamental, que haya un convencimiento desde arriba. Bueno, súper interesante. Gracias por la apuesta, Herbert. Todo tuyo de nuevo. Ajá. No, buenísima buenísimos los resultados. Sí, les mencionaba, bueno, hay herramientas que ya funcionan, ya se trabajan. Ahora, en cuanto a mi experiencia personal del día a día, podemos decir que estamos un poco a prueba y error, viendo cómo adoptar de la mejor manera estas herramientas. Hay un grupo que ya la están, un grupo que las está probando, pero todavía no aplicando al 100% en el día a día, o no es aplicada por todos, ¿no? No son aplicadas por todos. Voy a presentarles algunas buscando una respuesta, buscando ayudar, porque esto es como una mesa, ¿no? La inteligencia artificial es una pata, no es todo, ¿no? Implica mucho aún, y creo que seguirá implicando la presencia humana, la labor humana, implica mucho de los elementos que has mencionado, Mariana, hace poquito. Y otra cosa que quería decir es, si es que escuchan a alguien decir que es un experto en inteligencia artificial y comunicaciones y periodismo, alerta, porque esto es más o menos nuevo, no es difícil que alguien se llame o se autodenomine experto en algo que recién está empezando, ¿no? Lo que sí podemos decir es que hay entusiastas, entre por ahí los que me pueden incluir, de ir viendo, ir conociendo, ir aprendiendo, ir sabiendo y ir buscando la manera de que estas herramientas nuevas y pues funcionen y sirvan para nuestro trabajo diario, ¿no? Okay. Voy a compartir la pantalla para presentar la exposición, una pequeña exposición que he hecho ahora. ¿No? Inteligencia artificial y periodismo en pocos minutos. Vamos a ver, en poquitos minutos hacer un paneo, ¿no? de lo que podemos encontrar. Y la verdad es que escogí algunas opciones que busquen ayudar a resolver estos problemas, ¿no? La poca difusión de contenido, la idea de que por ahí la cobertura de temas medioambientales, de cambio climático y economía circular en específico, pueden resultar un poco más caros que la cobertura de otros temas, ¿no? Y buscar la manera de presentar, inclusive de manera creativa, en tratar de destacar estos contenidos entre todo este océano infinito, esta galaxia de información que tenemos en Internet, ¿no? Que también es súper importante poder destacar entre todos los terabytes de información que hay. Acá vemos Le Monde, el diario francés. Ustedes me dirán, oye, pero es un diario inmenso, gigantesco, de un presupuesto amplísimo en comparación con otros medios del mundo, pero bueno, buscaban hacer algo que con la inteligencia artificial lograron. Si ven en la parte de arriba, en el logo,
En la parte, hay dos opciones, ¿no? Francés e inglés. Para desarrollar su versión en inglés, emplearon la inteligencia artificial. ¿Cómo? Para la traducción, ¿no? Como entrenando a través de algoritmos un traductor para que se guíe y tome en cuenta al momento de traducir su libro de estilo, ¿no? Cada medio tiene un libro de estilo para tratar o mencionar o emplear algún término en lugar de otro. Bueno, poco a poco, con la ayuda de los redactores, empezaron a enseñarle a este traductor cómo hacer traducciones guiándose por su libro de estilo, ¿no? Con esto pudieron ya crear una versión en español que les da un servicio diario, en inglés, perdón, que les da un servicio diario de 30, 40 artículos de contenido, con lo cual, en inglés, con lo cual llega a un público mucho más amplio, ¿no? Esa idea es súper importante. Por ahí, muchas veces, sobre todo medios latinoamericanos, buscamos presentar problemáticas, centrémonos sobre todo en los temas que nos traen a esta reunión y buscar a futuro tocar puertas en otros países para que conozcan esta realidad, ¿no? Con estos nuevos traductores por ahí podríamos hacer eso, ¿no? Y presentar un servicio en un idioma distinto al español de manera adecuada. Luego, este medio es venezolano, Armando Info, se llama, que entrenó o creó unos algoritmos y los entrenó para que identifique o lea imágenes satelitales y así poder identificar dónde había aeropuertos clandestinos o pistas de aterrizaje, donde había mineras ilegales en la Amazonía venezolana, ¿no? Y así poder identificar con exactitud cómo, cuántos de estos territorios, estas pistas había, cuántas hectáreas estaban afectadas por el periodismo, por la minería ilegal, ¿no? Y no solo eso, por ahí uno puede decir, oye, genial, ¿y qué más hicieron? Bueno, el poder identificar cada uno de estos puntos les permitió ahorrar presupuesto en la cobertura. Ya no iban a tientas, a ciegas, ¿no? Tratando de buscar dónde estaban. Ellos ya habían identificado los lugares y los reporteros, al momento de hacer su reportería, su trabajo de campo, fueron a estos lugares en específico, ¿no? Los que alguna vez hemos hecho trabajo de campo, hemos reporteado, a veces, muchas veces a tientas, podemos decir que nos ha podido tomar 1, 2, 3 días dar con el lugar específico, dar con la persona específica. Bueno, acá ellos ya lo tenían, ¿no? Les permitió ahorrar tiempo, presupuesto y ser mucho más eficientes al momento de realizar esta cobertura. Esta cobertura ha ganado un premio hace poco muy importante de periodismo de investigación y a mí me parece uno de los paradigmas de cómo la tecnología, ¿no?, y el periodismo pueden ir de la mano para lanzar un trabajo de gran alcance, un trabajo que quizás sin estos algoritmos entrenados y sin este acceso y sin este entendimiento con imágenes satelitales, se pudiera haber conseguido, ¿no? Va más allá de la típica crónica de un lugar en específico, ¿no? Sino además de que hay crónicas, se pueden ver en la fila superior, ¿no? Hay textos súper interesantes, muy bien escritos, exquisitamente, para leerlo con placer, te presentan una problemática no de un lugar, no de un punto, sino de todo un país, ¿no? Esto de entrenar algoritmos para poder identificar o leer imágenes satelitales no es nuevo, o mejor dicho, ya se ha empleado en otras ocasiones, pero acá me parece que en este caso se acerca mucho al tema del que estamos hablando, ¿no? Me parece muy, muy, muy interesante. Y por ahí puede surgir la pregunta otra vez, oye, ya, genial, pero un medio de comunicación que tenga imágenes satelitales es un poco difícil, ¿no? O un poco imposible, o casi imposible. Sí, pero hay cada vez un modelo de trabajo que es el trabajo colaborativo, ¿no? El buscar entidades que sí manejen en este caso, imágenes satelitales, trabajar con universidades, que un medio de comunicación, además de periodistas, fotógrafos, editores de video, videoreporteros, tenga programadores, tenga ingenieros, tal vez estadísticos, ¿no? Perfiles que hasta hace unos 20, 30 años hubiese sonado absurdo que haya en una redacción, en un equipo periodístico. En el equipo periodístico cada vez deja de ser solo de periodistas
y va poco a poco, cada medio, cada país, cada zona de distintas velocidades, a hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, les recomiendo esta investigación, es muy buena, Armando Info, es un medio de periodismo de investigación venezolano que ya tiene varios años destacando sobremanera por donde pasa, y este último trabajo es muy, muy, muy interesante, se lo recomiendo, Corredor Furtivo, ¿no? Un buen ejemplo de cómo podemos echar mano de la tecnología y específicamente de la inteligencia artificial para, para trabajar y conseguir una cobertura muy amplia. Luego tenemos Funes, que es de Ojo Público, un medio nativo digital peruano, ¿no? Que lo que hizo fue agarrar una cantidad inmensa de documentos judiciales y a través de un algoritmo poder unir, atar cabos e identificar patrones que pueden llevar a casos de corrupción y casos de todos los que se pueden imaginar, ¿no? Es muy, muy interesante. Este tiene ya, si mal no recuerdo, a lo mejor hay alguien de Ojo Público en el chat, tiene ya un par de años, más o menos. Luego tenemos algo quizás mucho más hiperlocal, ¿no? Oye, ¿qué pasa con estos árboles en la ciudad? ¿No? Pues bueno, a través de datos públicos, información pública, cuyo manejo, cuyo tratamiento escapa de la capacidad humana, pues se va viendo cuántos árboles han talado, se han cortado, han sido llevados a otro lado, han aumentado, han desaparecido por calle, por barrio, ¿no? Y podemos ver cómo una acción tan local puede contribuir o perjudicar al tema medioambiental de la localidad, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso es el diario La Nación Data, que nació hace ya varios años para trabajar periodismo de datos en el diario La Nación de Argentina, pues viene echando cada vez más mano de algoritmos mucho más potentes para poder manejar información, ¿no? A lo que voy con esto es que podemos ver que la inteligencia artificial sirve para hacer grandes reportajes que pueden revelar la realidad de todo un país, ¿no? A reportajes mucho más locales que también pueden involucrar hasta políticas públicas, ornato de la ciudad y el tema medioambiental sobre todo, ¿no? Y esta herramienta es súper, súper interesante, es desarrollada por Google, es Pinpoint. Pinpoint es como un Google Drive, digamos, para entenderlo, pero no solamente hospeda documentos, sino que también empieza a escanear toda la información y tú puedes sacar patrones de contenido, ¿no? Puedes asociar como, por ejemplo, una persona está involucrada en tal o cual caso, en cuántos casos, pues, o qué empresa está envuelta en qué tema, en qué otro, ¿no? Y maneja cantidades de información amplísimas, que permite otra vez conseguir datos, conseguir tendencias, conseguir casos que al ojo humano o con el manejo, o incluso al ojo de un grupo de periodistas sería imposible de sacar, o que quizás sea posible, pero con muchas, muchas, muchas horas, días, semanas de trabajo, ¿no? Esta herramienta te resume ese proceso, esa parte del trabajo de manera importante. E incluso es un servicio abierto, es decir, si yo entro a Pinpoint, puedo ver todos los trabajos o todos los documentos, que obviamente, si es que el usuario lo permite, se han venido trabajando, ¿no? Entonces, es la base de procesos colaborativos, puede ser la base de procesos colaborativos de trabajo periodístico, ¿no? Pero algo les quería mencionar, la inteligencia artificial no es nueva, está más tiempo de lo que creemos con nosotros, no muerde, no hace daño, ¿no? Y acá yo siempre pongo la figura del martillo, ¿no? Un martillo puede servir para crear un mueble espectacular como para hacer daño a alguien, ¿no? Entonces, no, el martillo no es bueno ni malo. Bueno o malo es la intención de uso que el ser humano le da, ¿no? Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, sobre todo si partimos de la idea, por ejemplo, en todas las redacciones. ¿Sí? Es un tema que, como decía Mariana, viene a colación en toda conversación entre periodistas, ¿no? Y están los que temen de que en algún momento seamos reemplazados,
y otros que consideran que nada, que es un complemento, ¿no? Que va a haber cambios, por supuesto, cambios de perfiles de periodistas, cambios sí, de perfiles profesionales, pero no de la desaparición de los periodistas o con una redacción periodística, que justo estoy en una en este momento, sea reemplazada por servidores, ¿no? Por cubos de servidores y nada más, ¿no? Es una imagen súper apocalíptica, pero que muchos piensan que puede pasar pronto, ¿no? Yo creía que no, pero bueno, ese es para otro debate, otro webinar, y nos puede tomar horas esta conversación. Y bueno, sí, lo que les decía en un inicio, ¿no? Si viene alguien a decirte que es un experto en inteligencia artificial y medios, levanta una ceja y ten cuidado, ¿no? Estamos en pañales, esto está empezando. Lo que hablemos hoy, septiembre de 2023, quizás en 2, 3 años nos parezca lo más básico del mundo, ¿no? Como cuando, no sé, los que estábamos en el colegio, muchos nos enseñaban Excel y PowerPoint, y ahora los chicos les enseñan a codificar, ¿no? Más o menos así. El PowerPoint y el Excel y el Word ni se diga, es algo que ya los chicos nacen sabiendo cómo funciona, ¿no? Bueno, más o menos eso. Les decía, ¿de dónde salió el término de inteligencia artificial? No es de ahorita, es de 1955, 56. Este señor, un ingeniero, acuñó el término para describir describir qué es lo que quería mencionar o explicar, ¿no? Resumía inteligencia artificial en la ciencia o ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes. Y con esto les quiero decir algo, ¿no? Máquinas inteligentes y programas de computación inteligentes. La idea de inteligencia artificial es o el estereotipo, la idea básica es que se trata de robots, ¿no? Pero más que robots, son softwares, ¿no? Son programas, ¿no? Es más, está tan metida la idea de que son robots que si tú buscas, o si uno busca inteligencia artificial en Google, te aparecen imágenes de robots, ¿no? Porque está súper metida esta idea, ¿no? La ciencia ficción, el cine y en Lovecraft tiene mucho que ver en esto también en cuanto a literatura, ¿no? Pero bueno, vemos que no necesariamente. En resumen, se parece más a una hoja de cálculo que a un robot, ¿no? A un robot humanoide. Algoritmos, softwares, los que les mencionaba. Y este señor es Charlie Beckett, que es parte de Polis, este think tank de la London School of Economics, que se encarga de estudiar temas relacionados al periodismo, y desde hace años, específicamente temas tecnológicos, y desde hace poco, la inteligencia artificial en los medios, ¿no? Y esta es una definición muy bonita, muy interesante, muy bien resumida de lo que vendría a ser inteligencia artificial, ¿no? Ideas, tecnologías, técnicas que permiten hacer tareas que usualmente requieren inteligencia humana, ¿no? Nosotros sabemos identificar documentos, pero si nos ponen 5.000 páginas de documentos va a ser un poco complicado, ¿no? Bueno, venga, inteligencia artificial, haz lo tuyo, ¿no? O el programa, en este caso, Pinpoint, por ejemplo, ¿no? Haz lo tuyo. Y hay otra definición en un libro de Daniel Castro y Joshua New, de 2016, que en resumen es eso, ¿no? Que la inteligencia artificial busca hacer operaciones similares, análogas al aprendizaje y la toma de decisiones humanas, ¿no? Eso. Entonces, cuando alguien diga, oye, va a acabar con el periodismo, yo creo que no, va a acabar con el periodismo, bueno, lo va a complementar, sí lo va a cambiar, pero acabar difícil, ¿no? Recordemos los casos iniciales que les presenté y no los está acabando, al contrario, lo está ampliando, lo está reforzando, está destacando, ¿no? El trabajo periodístico, ¿no? Yo creo que no. ¿Con qué va a acabar? Bueno, o debería ayudar a acabar con la resistencia al cambio que también se mencionaba, ¿no? Esto de estar siempre en la zona de confort y hacer lo mismo siempre, y bueno, seamos, sugerencias, busquemos ser enemigos de ello en las salas de redacción, y de presentar estas herramientas, ir un poco contracorriente, sobre todo quizás muchas veces pasa que gente que lleva años en esto, pues piensa que es cosa de niños, que esto no tiene nada que ver, que el periodismo nunca ha hecho eso, bueno, no sé, me imagino, eso se lo escuché una vez a un ingeniero de la BMW que decía, bueno, cuando salieron los carros en un principio, los negocios de sillas de caballos y de herraduras pues bajaron y muchas veces se volvieron mucho más pequeños y demás, porque hay cambios, la tecnología trae cambios para bien
y algunos lados para mal, ¿no? Hay que acabar con el desinterés por los nuevos modelos, lo que mencionaba, ¿no? Buscar nuevos modelos de trabajo, financiamientos, colaboraciones, ¿no? Antes los medios se valían solo de la publicidad y nada más. Bueno, veamos qué otras opciones hay, ¿no? E ir contra el pensamiento a corto plazo, porque si decimos, bueno, la inteligencia artificial, todas estas herramientas que estamos mencionando, nos van a hacer rentables mañana. No necesariamente, van a ayudar a hacerlo, ¿no? Pero pensemos a largo plazo, no a corto plazo, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Herbert. Y Muchas eso. preguntas. Hay Muchísimas, muchas bueno, preguntas, disculpa. sí. Ujú. Herramientas hay varias, voy a acelerar. Hay muchas, hay para resumir, para crear imágenes a partir de textos, para hacer traducciones, en fin, hay varias opciones acá, ¿no? Para verificar datos, para moderar comentarios, para optimizar uso de imágenes, evitar sesgos, ¿no? Y el periodista va a poder ahorrar tiempo para dedicarse a lo mejor, a lo más importante, que creo que es nada, hablar con la fuente directamente, buscar temas más trascendentales, ¿no? Y hay varias opciones, me voy a acelerar porque ya estamos un poco, Ujú. acá hay algunos ejemplos, pero bueno, les invito a visitar Tome, T-O-M-E, Midjourney, que es la elaboración para elaborar imágenes, esto que parece un personaje de un cómic, puse o ordené a Midjourney este servicio, crea personajes femeninos, una superhéroe mujer inspirado en la Amazonía, ¿no? Y aquí vemos personajes de ese tipo. Ujú. Y bueno, no tengamos miedo a las máquinas, muchachos, sino aprovechemos las máquinas para hacer mejor nuestro trabajo, para llegar a más gente, para dar a conocer casos, realidades que por ahí sin ellas sería más difícil dar a conocer, ¿no? Ujú. Sí, Este es un siguiendo el video, paralelismo, eso, disculpa, dale. siguiendo el paralelismo del coche, aprendamos a conducir el coche, no le tengamos miedo, ¿no? Al auto. Tal cual, sí, sí. O Pasó en los medios con el cambio de la máquina de escribir a la computadora, pasó en los medios con el internet, ¿no? Y en con el fin, tipógrafo. A mí me enseñaron diseño con un exacto. tipógrafo, una regla de aquella, imaginaros. Luego llegó el Core Sí, Express y con la todos los diagramación, programas. exacto, sí. Y a Bueno, propósito, muchísimas. Sí, no, ya Herbert. para terminar, justo a propósito de los contenidos sobre cambio climático en los medios, en Latina Televisión vamos a estrenar el próximo domingo un gran reportaje de 1 hora y algo más sobre la Antártida. Mandamos un equipo periodístico durante un mes a la Antártida y vemos cómo este aire acondicionado del planeta está que tose y está que se derrite y bueno, es un aporte para el gran tema que nos debe preocupar más de lo que nos preocupa de los medios en general y empleamos algo la inteligencia artificial con esto, buscamos qué es lo que a la gente le preocupaba sobre el cambio climático y específicamente sobre la Antártida, ¿no? Y nos hemos guiado Ujú. un poco de eso para preparar el guión y alistar la cobertura, ¿no? Así que no Muy solo bien. se predica, sino se busca practicar. Así que ahí está. Muy bien, muchísimas gracias Herbert por esa presentación tan completa que va a estar disponible. Los colegas están preguntando en el chat si va a estar todo disponible, la grabación, las presentaciones, por supuesto. Las preguntas que han ido poniendo los colegas en el preguntas y respuestas las vamos a pasar a la parte de panel dentro de un momentito. Ahora, para enlazar con esa parte de diálogo, les vamos a lanzar otra pregunta en el Menti. Una pregunta sobre cómo se sienten. Como decíamos, hay gente que la utiliza, hay gente que no la utiliza, gente que la teme, gente que la espera ansiosamente. ¿Cómo os sentís cuando leéis, cuando escucháis hablar de la inteligencia artificial aplicada al periodismo, ¿no? Esa pregunta la vamos a ver en pantalla. ¿Cómo te sientes respecto al rol de la inteligencia artificial aplicada al periodismo? Una pregunta muy sencilla: esperanza, temor, incertidumbre. Nos gustaría tomar el pulso al sentimiento, porque es muy importante que no somos robots, somos personas, por lo tanto sentimos y tememos y tenemos esperanza. Bueno, parece que la incertidumbre, claro, como siempre, me acuerdo que con Internet, cuando llegó Internet, aparte de la emoción que teníamos todos, pues había mucha incertidumbre de qué iba a pasar y de hecho ha habido oficios, ¿no? De tipografía, por ejemplo, pues bueno, que se han ido adaptando, han ido habiendo una transición, ha habido oficios, pero hay una multitud de oficios que van a nacer y otros que se van a incorporar al periodismo, como decía
Herbert con esos equipos multidisciplinares, ¿no? Bueno, parece que es incertidumbre y en segundo lugar esperanza, temor también, por supuesto. Buena parte de ese temor será en gran medida por el desconocimiento también y por esa novedad. Es muy nuevo, no sabemos de lo que hablamos hoy, que es el ChatGPT y ese lenguaje a imagen, esos software que convierten en imagen lo que le pedimos. Bueno, dentro de 6 meses nos parecerá que era la edad de piedra. Después de esta pregunta, sin más ya retraso, vamos a pasar al panel. Tenemos tomando nota incluso a nuestros periodistas y colegas. Está con nosotros, los recuerdo, Daniela Chiaretti, de Valor Económico, Antonio Paz, editor de Mongabay Noticias, Enrique Maurtúa, que es consultor senior sobre cambio climático. Está con nosotros también, por supuesto, Maite Cigarán, gerenta de comunicaciones de Libélula, y Pilar Celi, que sigue también con nosotros. Y vamos a hacer una ronda de reacciones con lo que habéis escuchado, colegas, lo que habéis visto en esas presentaciones. Rápidamente, en 30 segundos, vamos a comenzar, Daniela, contigo. Una reacción a lo que ha presentado Pilar y lo que ha presentado Herbert. El micro, Daniela, ábrelo, porfa. Gracias, Mariana. Gracias, Pilar. Gracias por... En 30 segundos, si que puedo pensar. Fue fantástico, Herbert. Muchas gracias. Aprendí mucho. Bueno, lo que puedo decir, no en 30 segundos, pero un poco más, era que yo intento a utilizarla, ¿no? El ChatGPT, programas de traducción. Entonces, muy breve, quiero solo decir algo. Hoy por la mañana intentaba miraba qué iba a decir hoy, entonces usé el chat GTP, perdóname mi portuñol, he hecho una pregunta, ¿no? Pregunté cómo hablar de cambio climático para niños. Después, para no horrorizarlos, busqué un traductor, DeepLean, que es lo que yo uso, para transformar la respuesta en portugués para el español. Entonces, es muy lindo, lo voy a leer muy rápido. Imagina que la Tierra es como nuestro hogar. Tiene un manto muy grande llamado atmósfera que nos mantiene calientes. Pero cuando utilizamos muchos productos que liberan gases de efecto invernadero, como cuando quemamos combustibles fósiles, como gasolina y carbón, esta manta se hace más gruesa. Y por ahí va. Entonces, sí, a mí me parece fantástico. Gracias. El único que temo es que estamos empezando, pero gente de mala conciencia, de mal uso. Yo vengo de un país muy polarizado. Entonces temo cómo será, por ejemplo, la utilización de todo eso en las elecciones americanas, de todo, ¿no? Eso, gracias. Tremendo, tremendo. Sí, como cuando nació Internet, el uso más que la herramienta, ¿no? Depende de la intencionalidad que tenga el que la usa más que la herramienta. La herramienta al final es neutra, ¿no? Y este mundo está muy... no hay normas todavía y hay voces en muchos países que piden que se pongan pues, normas, reglas para evitar los deepfake, ¿no? Que pueden robarle la identidad y poner a una persona haciendo y diciendo cosas que en realidad pues no ha dicho ni ha hecho, ¿no? Vamos a seguir con esa ronda de reacciones. Antonio. Hola, buenos días. Bueno, no, creo que muchas cosas, como mencionaban, quedan como muchas preguntas en el aire y a medida que escuchaba lo que mencionaba Pilar y lo que mencionaba Herbert, creo que uno de los retos más grandes que puede haber es que habrá, como ha ocurrido siempre, un cambio de labores y de funciones, donde tal vez los periodistas vamos a dejar de dedicar tanto tiempo a ciertas cosas. Por ejemplo, para ahora creo que va a tomar mucha más relevancia el fact-checking, ¿no? Creo, de pronto no sé si me estoy adelantando. Y es, por ejemplo, cuando Herbert mostraba las imágenes de las mujeres amazónicas, ¿cierto? Entonces va a haber un papel como un poco más de curaduría, creería yo, donde vamos a tener que identificar qué es original, qué es real,
y de dónde proviene, ¿no? Entonces creo que alrededor de la ética periodística va a haber mucho cambio con el tema de la inteligencia artificial, pero creo que también, y yendo un poco al informe de Pilar, a los resultados que mostraba, creo que nos puede ayudar precisamente a tratar de usar la inteligencia artificial para en las redacciones donde a veces tenemos que cubrir muchos temas y que suele ser una de las razones por las que a veces no se privilegia los temas de cambio climático, porque no, hay que darle prioridad a la política, a la economía tal, avanzar con algunas tareas que nos pueda facilitar la inteligencia artificial y darle mayor cabida a los temas también, por ejemplo, ambientales de cambio climático, al tener tareas un poco más, por decirlo de alguna forma, simplificadas, que nos ahorran tiempo y nos ayudan a dedicar esfuerzos a cosas más importantes o más trascendentales, ¿no? Entonces creo que ahí, bueno, hay muchas cosas y sé que es muy poco tiempo y no me quiero adelantar y sé que vamos a seguir hablando sobre eso. Sí, vamos a ahondar en los pros, en los contras, en los temores y en la esperanza, sin duda. Enrique, desde tu punto de vista. ¿Cómo están? Muchas gracias. Aprovecho que tengo la palabra para darles las gracias porque feliz de compartir este panel con todos ustedes. Este tema sumamente controversial, si los hay, sobre todo en este año. Yo tengo como una dualidad con todo este tema. O sea, por un lado, a mí me entusiasma un montón toda la productividad que nos puede llegar a hacer, nos puede llegar a facilitar. Creo que Herbert nos dio un montón de diferentes ejemplos de todo lo que uno podría hacer, y de hecho después en un ratito yo les cuento también de otras experiencias, pero al mismo tiempo hay una preocupación que a mí me deja, o sea, y que la dejo abierta y comparto, y es esa, cómo empieza a ir en detrimento de la capacidad de generar información y de la capacidad de aprendizaje y de tener conocimiento y análisis crítico. O sea, porque uno empieza a depositar confianza en esa herramienta y se empieza a liberar del doble control, del chequear y demás. Entonces, esa es mi única preocupación con esto, cómo como sociedad, como conjunto, nos podemos hacer un aprovechamiento de esta herramienta que es fantástica para muchas cosas, pero muchas de las personas que estamos acá venimos de una generación en la que sí leímos, sí aprendimos, sí escribimos, y esto lo vemos como algo súper útil. Pero hay toda una generación que todavía no escribe, no sabe, recién está aprendiendo, y si le empezamos a reemplazar eso por algo que se lo da entregado, elaborado, mi preocupación queda ahí. Totalmente, claro. En fin, la inteligencia artificial no puede reemplazar la escuela ni las facultades de periodismo, ni las prácticas donde uno aprende, ¿no? Al final este trabajo de informador. Maite, una primera reacción. Gracias, Mariana, y gracias al excelente panel. Yo justo quizás retomando sobre lo que ha dicho Enrique, que me hizo mucho sentido, quizás si vemos a la inteligencia artificial no tanto como nuestro producto final, sino como esa herramienta que nos va a acelerar ciertos procesos, quizás lo podríamos ver con menos temor, ¿no? Yo también le tengo cierto temor y también como ganas de explorar, o sea, tengo como esas dos, y siento que para el periodismo el uso de este tipo de herramientas sí podría impulsar un cambio bien interesante y a mi parecer bastante necesario, ¿no? Y que a veces es difícil apostar por cambiar, apostar por transformarnos, ¿no? Incluso desde quienes trabajamos en el sector privado, pero vemos temas de comunicación. No, por un lado hay ciertos sectores que están avanzando como muy rápido en esto y luego ves otros sectores que quizás no están tomando tan rápido o recibiendo tan bien el cambio, ¿no? O son tan abiertos a la transformación. Entonces, yo creo que hay que ver de qué forma te sirven estas herramientas sin dejar de lado, como dice Enrique, la necesidad de analizar, la necesidad de leer, la necesidad de investigar, que eso siempre es súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos esta herramienta para que te acorte ciertos procesos sin necesidad de que te dé un producto final? Porque la verdad es que lo cierto es que es muy difícil que la inteligencia artificial te dé algo ya cerrado que copias y pegas, ¿no? Sino es más bien algo que te permite como acortar mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay que como mirarla desde ese punto de vista, pero para mí sí es como
reto súper interesante que se nos abre a quienes, digamos, no nacimos con la tecnología, con esa facilidad de adoptar tecnología, sin embargo, nos están dando algo que es sumamente fácil de utilizar, ¿no? Pero hay que utilizarlo bien. Eso es lo que quería decir, Mariana. Mil gracias. Y Herbert, esos temores que has escuchado y esas votaciones en el Menti, ¿qué reacción te suscitan? Sí, no, es entendible, ¿no? Siempre es natural que ante lo nuevo tengamos algunas observaciones. Quizás a mí me gana mucho el optimismo y el entusiasmo, pero sí, la verdad, las dudas o los temores son fundados, ¿no? Porque, insisto, es la herramienta y la herramienta puede ser usada como cada persona considere a bien o a mal, ¿no? Entonces, sí, eh, mucha más libertad para emplear o herramientas nuevas para emplear, también van a llevar a ser súper vigilantes al uso que se le dé. Por eso también cuando hablábamos cuando Enrique hablaba de que, bueno, para muchos, o sea, hacía esta analogía con la escritura, ¿no? Es que también en los colegios es súper, súper necesario reforzar en todos los países. No sé cómo está en otros lados, pero acá en Perú es poco nada lo que se hace. En los colegios en lo relacionado a alfabetización digital, ¿no? A que desde chicos la gente o las personas sepan qué medios son, o cómo identificar en Internet un medio confiable, un medio no confiable, cómo identificar una imagen, un texto, incluso creado por inteligencia artificial o no, ¿no? Hacer un poco de eso, un poco que nos enseñaban con los medios tradicionales, pero bueno, ya no solamente están los medios tradicionales, ¿no? Hay muchas plataformas, muchos más soportes que deben ser entendidos, ¿no? Así que la responsabilidad y el trabajo que hay que hacer en este tema, y con las tecnologías, las nuevas tecnologías en general, es muy grande e integral, ¿no? Abarca, insisto, yo creo que desde la primaria, ¿no? Sí, es un esfuerzo desde luego de todo, ¿no? De padres, de profesores, de educadores sociales y de políticos, ¿no? Que al final deciden los currículos y bueno, llevamos ya desde los años 90 con Internet y todavía estamos esperando alfabetización digital y protección que se le arme a los menores, ¿no? De herramientas para protegerse, por ejemplo, del acoso a través de Internet. Y la verdad es que, bueno, si miramos lo que se ha hecho con eso, no, yo personalmente no tengo mucha esperanza de que van a poner en los currícula pues, unos contenidos que armen a nuestros jóvenes a protegerse mejor de la desinformación. Yo creo que lamentablemente los políticos no le meten demasiada mano a estas cosas porque, bueno, se rigen por otro tipo de criterios, tal vez cuando todo lo que tiene que ver con libertad de información, libertad de prensa, ya sabemos que, bueno, puede ser un arma de doble filo. En Estados Unidos lo vemos clarísimo con la primera amendment de la Constitución, que abre la puerta a todo lo bueno y a lo menos bueno también, ¿no? Vamos a aterrizar el tema, colega, en el objetivo de este webinar es analizar el potencial de la inteligencia artificial para aumentar y mejorar la información sobre cambio climático, biodiversidad, economía circular. Vamos a tratar de aterrizar el potencial en cada uno de ellos. Daniela, tú llevas muchísimo tiempo trabajando en temas de cambio climático. Me gustaría mucho, desde tu experiencia de años cubriendo eventos, buscando la noticia, haciendo entrevistas, reportajes de campo, ¿qué potencial ves en la inteligencia artificial para ayudarte en tu trabajo? Aparte de la traducción que nos has explicado hace un momento, ¿no? Pero ¿dónde ves el potencial? ¿Dónde te gustaría profundizar? Gracias, Mariana. Yo quería conectarme un poco con la encuesta que nos ha mostrado Pilar, ¿no? Hablar un poco yo miraba un poco el estudio, todo eso, y veía que bueno, hay ese del 2% solo de noticias climáticas, ¿no? Y cómo ampliar eso. Yo creo que hay dos puntos en eso. Uno es que, por ejemplo, yo trabajo hace 18 años en un periódico de economía. Y de economía yo entiendo muy poco.
Pero yo soy como, me transformé en un punto focal del periodismo ambiental para todos mis colegas. Y mis colegas hablan de clima y de cambio climático todo el tiempo sin notarlo, sin a veces citar el término cambio climático. Cuando uno habla de energía, cuando uno habla de geopolítica, cuando uno habla de la guerra de Ucrania y de los cambios de energía, o como dijo Herbert, el ejemplo de la deforestación o del camino del desvío, ¿no? Mostrado en el periódico de Venezuela. Bueno, acá se puedo comentar dos cosas. Uno, nosotros en Brasil somos muy afortunados porque tenemos un sistema de monitoramiento de la deforestación muy antiguo. Esto es muy moderno. Hoy hay los datos oficiales y hay un grupo de científicos con universidades y con ONGs que hace lo que mostró Herbert para los periodistas. Entonces, nosotros no tenemos, entonces se llaman MAP biomas y tienen mucha voluntad de irse a otros países de Latinoamérica. Entonces, este grupo trata de entender, por ejemplo, lo que pasa en el territorio. Si los espejos de agua de los lagos, de los ríos, ¿qué está pasando con eso? ¿Se están reduciendo o ampliando? Eso es todo, para nosotros ya viene un poco más, no somos nosotros que tenemos que irnos a inventarnos como ha hecho Ojo Público con la corrupción. En eso es un poco más fácil. Entonces, eso me parece muy bueno cuando las universidades y porque si no, todos nos tenemos que tornar expertos como Herbert, eso es difícil, ¿no? Entonces, hay grupos, yo veo las posibilidades de grupos de universidades, de institutos de ciencia que empiezan también a transformarse en fuentes de información distintas para nosotros. Lo que quiero solo concluir era que en el estudio que nos mostró Pilar, hay un punto que los periodistas dicen que el periodismo ambiental es básicamente dicen un periodismo científico. Yo no concuerdo con eso. Yo pienso que esto sí es verdad para un grupo pequeño de periodistas que puede en las newsroom ayudar a los otros que no son tan expertos. Pero eso es un poco la mentalidad de 15 años atrás. Porque si nosotros pensamos que todos tenemos que dominar la ciencia, el cambio climático no se va a diseminar en las páginas o en las televisiones. ¿Cómo es nosotros siempre pensamos en clima. La primera palabra es cambio. Entonces, el cambio es un poco, como decía Herbert, la resistencia al cambio que hay que cambiar, ¿no? En toda nuestra vida, en todo. Entonces, me parece que para concluir, que todo ese de la inteligencia artificial, de los softwares, son fundamentales. La tecnología es fundamental para nosotros en todas las áreas del periodismo, porque la crisis climática es una crisis del presente y del futuro. Entonces, todas las áreas del periodismo serán afectadas. Eso es la mirada que también es necesario que cambie. No, y fantástico que haga esa labor tú de evangelización, si se puede decir así, en tu redacción, ¿no, Daniela? Que tus colegas vayan a ti como fuente de traducción, ¿no? Y es verdad que muchas veces yo me sorprende mucho cuando pongo las noticias de cómo estábamos en 2014 a cómo estamos hoy en nivel de cobertura. Vale que 2% puede parecer poco, pero es que en 2014, en las vísperas del Acuerdo de París, es que estaríamos al 0,2%. O sea, el radar lo dirá.
pero hemos avanzado mucho. Lo que pasa es que tenemos que avanzar muchísimo porque la crisis avanza a pasos de gigante y desgraciadamente la información y la concientización no, y la presión a los tomadores de políticas tampoco avanza a pasos de gigante y debería hacerlo. Vamos ahora a aterrizar el tema, Antonio, en el tema de la biodiversidad. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a mejorar y aumentar la cobertura de cuestiones de biodiversidad? Daniela tocó la cuestión de la pérdida de masa forestal. Desde tu experiencia, ¿tenéis alguna experiencia con la inteligencia artificial o qué potencial le ves? Bueno, creo que ahí hay algo interesante que a veces de pronto no hemos abordado, y es no solamente la inteligencia artificial en el uso de nosotros como periodistas, sino en el uso desde las fuentes. Entonces, en temas de biodiversidad y volviendo por ejemplo, al caso de los mapeos de cobertura vegetal, de deforestación, en realidad desde ahí se aplica la inteligencia artificial, y cada vez se viene aplicando más. Cuando te pasan los resultados, se hacen estos muestreos, estos análisis de imágenes satelitales, y si bien se analizan, digamos, físicamente o visualmente muchos de las imágenes, como estamos hablando de millones de imágenes y de muchos años, también se entrenan algoritmos para, de cierta forma, mostrarles, con base en estas imágenes que tenemos, ¿cierto? Cosas que usted vea similares significan que esa área está, o sea, ya les has dado como los comandos, ¿no? Era un área deforestada, o esta es un área que si tiene estas y estas características y encuentras píxeles con estas características, significa que hay presencia minera o que es una zona que se está reforestando. Entonces creo que muchas de nuestras fuentes, sobre todo a nivel científico, también ya hacen bastante uso de la inteligencia artificial, y nosotros hacemos uso de ella incluso sin darnos cuenta y transmitimos esos datos. Entonces creo que eso va a ir avanzando cada vez más. Y desde el periodismo yo pienso que inicialmente, como mencionaba Herbert, esto todavía está en pañales, todavía no conocemos muchas cosas, todavía no tenemos como esa certeza de aplicar algunas herramientas a temas muy específicos, pero creo que en general sí nos puede ayudar a temas tan básicos como lo que mencionaban con el pinpoint. Yo lo he usado y eso me ha ahorrado horas y horas de transcripciones de entrevistas. Y ahí hay algo, y eso es tiempo y ganancia, y también me uno a lo que mencionaba Maite hace un rato, que creo que hay que verlo no como un resultado final, sino como una aceleración tal vez de procesos, pero al final siempre tiene que haber ese chequeo, y creo que eso es una de las conclusiones, por lo menos en lo que vamos de inteligencia artificial, de que tienes que, lo que te arroje, ¿cierto? Hay que verificarlo, hay que analizarlo, porque la inteligencia está entrenada de alguna forma, pero todavía no tiene ese pensamiento crítico que sí tenemos los humanos para analizar contextos, para analizar detalles, que es el plus que tenemos que darle. Él te puede arrojar un texto, por ejemplo, muy bonito, y que en teoría es cierto, ¿no? Pero depende de los contextos, puede haber cosas que no tienes mucha claridad. Y otra de las cosas en las que todavía hay como mucho debate con el tema de la inteligencia artificial es que no sabemos exactamente cómo fueron entrenados esos algoritmos y bajo qué criterios y qué selección hacen. Porque al final lo que hace la inteligencia artificial es una selección en un mundo amplio de información y de datos, ¿no? Entonces todavía hay dudas sobre qué comando, ¿cierto? O qué es lo que la inteligencia artificial busca, usa y tal vez no usa y desecha. Y eso es algo que todavía está y puede, creo yo, estar en manos de nosotros como periodistas. Y como mencionaba, creo que por ahora también el tema de la verificación, mucho va a pasar al tema de confirmar, ¿no? Pero también me uno, por ejemplo, a lo que mencionaba Enrique, y también me preocupa eso, y es que no sé hasta qué punto esa falta de entrenamiento, por decirlo de alguna forma, de nuestro cerebro, al tener todo más fácil, de mayor acceso, pues puede afectar, ¿no? Entonces creo que son cosas que no se deben dejar de lado, y ver la inteligencia artificial como una herramienta y no como un producto final.
O sea, como que al tener el Google Maps ya no sabemos leer un mapa de papel, ¿no? Un poco el temor ese que apuntaba también, que apuntaba ahí a que se pierda el espíritu crítico, esa capacidad propia a analizar, ¿no? Una pregunta más bien técnica, Herbert. Nos has dado ejemplo en tu presentación sobre esas puntas de lanza, esos medios como vosotros en La Latina, otros medios de comunicación como Ojo Público que están implementando, Le Monde en Francia. Pregunta Marcela Díaz Saavedra cuál es el estado un poco general de los medios tradicionales y digitales en esta incorporación de la creación de data lakes, que tú sabrás lo que es. Data lakes o ingesta de datos para crear noticias más basadas en datos. O sea, la radiografía, tú nos has dado como los alumnos primeros de la clase, pero ¿cuál es el estado general en la región? Sí, según un estudio reciente bueno, justo de Polis, que salió hace poquito, la semana pasada, se indica más o menos que el 80% de redacciones ya emplea la inteligencia artificial de alguna manera, con algunos de los ejemplos que les he mencionado, con el desgrabado de contenido, con la subtitulación automática y cosas así. Pero es muy heterogéneo, ¿no? Depende mucho de qué es lo que los gerentes o los jefes piensan o están pensando o piensan sobre estas nuevas tecnologías, ¿no? Puedo hablar de Perú, hay medios en los que simplemente se considera que no, que es una pérdida de tiempo, como otros que estamos tratando de experimentar y probar, ¿no? Y entonces y bueno, y consultando con colegas de la región, pues lo mismo, ¿no? No generalizar sería un poco, no me gustaría hacerlo porque no sería una descripción completa, pero igual, buena parte de los medios ya emplean inteligencia artificial muchas veces sin saberlo, ¿no? Para conocer tendencias y demás. Ahí hay una serie de algoritmos súper complejos, súper potentes, y estas herramientas ya se usan desde hace mucho, ¿no? Ahora, en cuanto por ejemplo, a la interpretación de imágenes satelitales y demás, poco a poco. Es que también es contenido, hay muchos factores acá, ¿no? Es contenido que, si bien te ahorra tiempo hacerlo, también toma mucho tiempo, ¿no? Toma el tener a 2, 3, 4, 5, 6 personas dedicadas exclusivamente a un tema un tema específico durante un mes, 2 meses, 3 meses, es un lujo, ¿no? En estos tiempos para los medios de comunicación. No, no los quiero marear, pero es un contexto súper complejo y con tantos casos diferentes que generalizarlo no sería lo adecuado. No, hay muchos casos muy variados, la verdad, Mariana. Gracias, Herbert. Tenemos muchas preguntas sobre temores de estar alimentando a las grandes corporaciones con data y con información propia, ¿no? Los periodistas somos muy celosos de nuestras fuentes, hay que respetar el secreto de la fuente. Entonces, si le damos a una inteligencia artificial una entrevista para que la transcriba, ¿a dónde va esa información? Sobre todo si, bueno, son cuentas gratuitas, etcétera. Pregunta Leonel Velázquez que si no le estamos dando poder a las grandes corporaciones propietarias de las aplicaciones al alimentar con nuestras investigaciones, que dónde quedan el copyright, ¿no? Los derechos de autor. Una pregunta muy válida. Herbert, Sí, tal vez. Y Daniela y Antonio, ¿tenéis temor como periodistas de esta cuestión? Herbert, tal vez así puede aclarar qué pasa con esos derechos. Sí, es que hay grandes vacíos en cuanto a la legislación sobre este tema, ¿no? Haciendo un paralelo, algo similar pasó con Google, ¿no? Y los medios. Google se valió de los contenidos, la inmensa cantidad de contenidos que los medios trabajaban día a día para alimentar su buscador, y siempre hay grandes tensiones entre cómo reconocerle a los medios toda esta participación, ¿no? Google crea apoyos financieros, crea distintos programas para periodistas, pero a la larga buena parte de la torta se la quedan ellos, en buena parte con contenido hecho y desarrollado por medios de comunicación. Coincidiremos todos en que hacer un contenido de calidad cuesta dinero, ¿no? Y Google se lo llevó en buena parte gratis por mucho tiempo y en buena parte hasta ahora, ¿no? Tremendo, sí. Daniel, Antonio, ¿tenéis ese temor a estar alimentando al usar la inteligencia artificial con investigaciones y con datos propios?
Antonio o Daniela, como Antonio tiene el micro abierto. Vale, pues creo que sí, y por eso vuelvo y retomo que una de como de las preocupaciones o de los campos todavía que genera más incertidumbres con el tema de la inteligencia artificial tiene que ver con todo el tema ético, ¿no? O sea, ya ha habido casos, por ejemplo, de artistas, de fotógrafos que han manifestado pues, su preocupación porque dices, quiero una imagen tal, tal, y el algoritmo lo que hace es casi que crear la imagen a partir de collage de otras fotos originales, pero nada de esto es citado, no hay referencias a quién fue el autor. Entonces, claro, eso por ejemplo, es una preocupación. Y lo otro también tiene que ver con las incertidumbres que todavía tenemos sobre quiénes entrenaron y realizaron la inteligencia artificial, ¿no? Y qué criterios tienen, qué información usan, qué información no usan, y también que te entrega, por ejemplo, un resultado, un resumen, un texto, un artículo, un ensayo, bueno, cualquier producto, y muchas veces también es difuso, aunque hay aplicaciones que vienen como tratando de mejorar eso, es difuso saber de dónde provienen las fuentes, ¿no? La bibliografía, que llamaríamos como en un artículo normal, de dónde proviene esa información y qué tan confiable es. Y también ahí puede haber un reto todavía para los periodistas a la hora de confirmar, porque te tocaría como que, bueno, analizar de dónde pudo haber salido esta información, dónde está, dónde la encuentro para verificar si es cierto o no. Entonces creo que todavía hay muchos vacíos, pero la inteligencia artificial también, como mencionaban, es algo que ha venido creciendo súper rápido, sobre todo cuando se hizo el boom de ChatGPT, que creo que fue como que nos despegó como a entender más este tema, pero todavía hay muchas dudas y muchas incertidumbres. Por eso yo creo que más que temor, es todavía incertidumbres, porque todavía hay muchas preguntas sin respuestas, que toca esperar evolucionar y creer en el criterio también por ahora del periodista para solventar, por ejemplo, el tema de derechos de autor, pero es otra tarea extra que tal vez nos facilitan unas cosas, pero en esto creo que todavía hay un reto bien grande, ¿no? Daniela, por tu parte. Sí, muy rápidamente, Mariana, yo tengo unas preocupaciones, además de lo que mencionaba Antonio Herbert, a veces muy específicas. Por ejemplo, utilizo mucho los traductores, ¿cómo se dice? Los que Transcriptores. transcriben. Sí, hay ese inglés Otter, que es muy bueno, es fantástico. Como yo hablo con mucha gente, el cambio climático te hace hablar con científicos y políticos de otros países, de los países del norte. Otter es muy bueno para traducir entrevistas en inglés. Eso me da un muy desconforto porque yo lo pongo en la nube, ¿no? Lo pongo en un programa que me lo traduce y son las palabras de una fuente. Antiguamente se usaba solo, no sé, la grabadora, era algo mucho más seguro, ¿no? Ahora no sé. Eso sí, claro. Y también noto, como mostró Herbert, el uso de la imagen. El uso de la imagen de nosotros también es usado de una manera, puede ser usado malo, ¿no? Nosotros en los años del gobierno Bolsonaro vivimos periodistas muchos problemas de uso, nos editaban las falas o nos editaban las expresiones y lo usaban de una otra manera. Pero es el mundo que vivimos, ¿no? Entonces claro, me preocupa, pero creo que el avance de la tecnología es algo inevitable y que uno tiene que aprender a lidiar con ella y con sus riesgos también. Y sus amenazas. No hay como decir, oh, no, tengo miedo y no, no. Yo no pienso así, pienso que no, hay que dominar, hay que conocer y utilizar las buenas partes
bueno, tener que lidiar con las amenazas y con las malas partes, ¿no? Ujú. Y colegialidad y multidisciplinaridad. Yo creo que uno no puede saber Sí. hacer de todo ni protegerse de todo. Por eso yo creo que, bueno, esa suerte que el cambio climático está haciendo que trabaje junta gente de background muy diferente, yo creo que eso puede ser, la verdad, es que una oportunidad buena para protegerse un poco de los peligros. Me gustaría, para cerrar este panel, hacerle una pregunta a Enrique, no ya como periodista ni como comunicador, sino más cerca del lado de los tomadores de decisiones, de los hacedores de política. ¿Cómo podemos mejorar la relación entre los que toman decisiones, las fuentes de los procesos, cambio climático, biodiversidad, y los periodistas? ¿Cómo puede ahí la inteligencia artificial ser una interfaz? ¿Cómo puede ayudar a mejorar esa relación? Bueno, a ver, claramente es una interfaz que siempre ha sido difícil, ¿no? O sea, por un poco lo que se quiere comunicar, lo que se quiere conseguir. Yo he trabajado toda mi vida desde el mundo de la sociedad civil, desde las ONGs. Entonces, de hecho, el periodismo ha sido un gran aliado de la sociedad civil para poder balancear justamente los mensajes que se comunican de sector privado, de algunos gobiernos. Entonces, la verdad que en ese sentido creo que hay un montón de oportunidades. Creo que una de las cosas más importantes que me parece que está buena rescatar aquí es el tema de la cantidad de información. O sea, muchas veces uno que ha trabajado, de hecho, con muchos de ustedes también, en comunicar todo ese mundo complejo de la negociación, con sus siglas, con sus términos, con sus dinámicas entre países, eh, creo que ahí hay una oportunidad para la inteligencia artificial. O sea, creo que ahí eh, el mundo periodístico puede beneficiarse de poder entender, de poder aprender un poco más de toda esa complejidad. O sea, yo llevo 20 años trabajando, siguiendo las negociaciones climáticas, eh, y todavía no me acuerdo todos los acrónimos que están en la negociación. Entonces, no sé si que uno puede hacer una búsqueda en Google del acrónimo y tratar de interpretarlo, tener como una explicación más accesible de diferentes maneras, así como Daniela hoy nos leyó ese cuento, digamos, esa traducción para chicos de lo que puede ser el problema de cambio climático. Lo mismo uno podría buscar para hacer una simplificación de lo que es alguna de las dinámicas de negociación o alguno de los temas. Y de hecho, a mí en este momento me toca seguir uno de los temas, yo siempre digo que es la burbuja de la burbuja de la burbuja de la negociación climática, que es el balance global. Es el primer balance global del Acuerdo de París. O en inglés, el GST, el Global Stocktake. Este Global Stocktake es el momento de evaluación del Acuerdo de París. Es ver si se están cumpliendo con los objetivos y ver y dar recomendaciones para la próxima ronda de contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, y lo estoy poniendo en un lenguaje lo más sencillo que puedo, ¿sí? O sea, pero al mismo tiempo, creo que la inteligencia artificial puede dar información. ¿Por qué? Y ahí sí voy como más al detalle. Este Global Stocktake, este balance global, tuvo un periodo de 2 años de compilación y de diálogo técnico, en donde estuvo buenísimo porque fue bastante abierto, pero eso implicó que se recibió un volumen de información colosal. O sea, hay 1.600 documentos presentados, más de 170.000 páginas de información para procesar. Y ese diálogo técnico terminó en junio y el documento de síntesis se entregó en septiembre. No alcanzan las horas hombre, la cantidad de personas, o no te alcanza una convocatoria abierta de pasantes para poder pasar por todos los documentos. Está claro que es un desafío enorme. O sea, y ahí es donde por ahí justamente la inteligencia artificial ayuda, porque podría servir para sintetizar. Pero nuevamente, ahí después están todos estos escepticismos y estas dudas.
alrededor de que, bueno, una inteligencia artificial, como se explicaba antes, Herbert lo explicó bastante bien, aprende. ¿Aprende de qué? Aprende de lo que le van dando información. Entonces, ¿qué mirada va a tener esa inteligencia artificial cuando lea todo ese contenido? ¿Una mirada de que los problemas se solucionan con captura de almacenamiento de carbono? ¿O que hay que eliminar los combustibles fósiles? ¿O que hay que usar geoingeniería? ¿O que hay que usar más bosques plantados artificialmente? O sea, ¿qué interpretación hace esa inteligencia artificial? Esa es como una gran pregunta que queda, ¿no? Y ya hubo esbozos en este momento, en esta negociación, para poder hacer algún uso. Claramente, en el marco de la negociación, que es un espacio tan burocrático, tradicional, conservador, es difícil dejar, o sea, aceptar que la inteligencia artificial reemplace los diálogos de países, los análisis y esas lecturas. Pero bueno, pero es una herramienta que puede servir para facilitar. De hecho, hay una iniciativa que se llama el Global Stocktake Explorer y que está liderado por Climate Policy Radar, que justamente lo que hizo fue tener una plataforma virtual con el uso de inteligencia artificial, tener un motor de búsqueda potenciado. Entonces uno puede hacer el cruce de información, de muchísima información, no solamente de todo lo que se presentó bajo el Global Stocktake, sino además el último reporte del IPCC y además todas las NDC de los países. Entonces uno podría, con ese motor de búsqueda, simplificar, o sea, poder encontrar qué es lo que dice toda la información disponible sobre un tema y vincularlo con cuáles son las NDCs de los países que hacen referencia a ese tema, por ejemplo. O sea, entonces, que por ahí de manera simple uno puede decir, bueno, pero es un buscador, o sea, pero es un buscador potenciado. Entonces, y eso va un poquito más allá y puede ayudar en ese cruzamiento de la información. Y todo eso es accesible para todos, pues está de hecho disponible de manera gratuita, y puede ser utilizado y puede ser justamente ahí volviendo a esta primera pregunta que vos hacías, Mariana, puede ser muy beneficioso para quienes hacen periodismo, para decir qué es todo este Global Stocktake, qué información sale, cómo se sale, cómo comunico todo esto. Y a los tomadores de decisión también, porque es un volumen de información que se pueden imaginar que si hace 10 años, o sea, un presidente de la COP, o sea, decía, no, a mí mandame un cuarto de página con la información que me querés decir y tendrías que sintetizar todo lo que le querías decir a esa persona en un cuarto de página, imagínense lo que puede ser tratar de sintetizar 1.600 documentos en un par de mensajes. Entonces, bueno, ese es como el desafío en el que nos encontramos. Y creo que ahí hay una ventana de oportunidades que tendrá que pasar por los filtros y los desafíos de un espacio tan conservador como la COP. Sí. Y así el último mensajito que te dejo. Pues muchísimas gracias, Enrique. Nos pones deberes. Global Stocktake Explorer. Yo me voy a meter ahora mismo a verlo. Muchísimas gracias. También recordar que la alianza entre periodistas y entre casas de medios ha funcionado en cuestiones como Wikileaks, los papeles de Panamá, etcétera, etcétera. El proceso climático tiene tal volumen de información tan compleja que llama forzosamente a que los periodistas también y los comunicadores nos aliemos para desentrañar y separar el trigo de la paja. Bueno, quiero darle las gracias a todos y a todas, por supuesto, los panelistas, a Julia por su apoyo, a Alejandra, a Diego por el apoyo técnico. Tenemos una última muy breve pregunta en el Menti y es simplemente con qué se quedan los participantes en el webinar. ¿Qué es lo que os lleváis en una palabra, en dos palabras? Dudas, más cuestiones que respuestas, ilusión, curiosidad. Vamos a ver esa nube de palabras que se va a ir formando y voy a ir dándole las gracias, por supuesto, a Pilar y a Maite, a Julia, a Herbert, a Daniela, a Antonio, a Enrique, a los colegas que nos han ayudado de la técnica, a Diego y a Alejandra. Ha sido un gusto para mí
facilitar este encuentro hoy y deseando continuar la conversación online. Ahí estamos viendo esas palabras que se están formando: esperanza, curiosidad, aprendizaje, disciplina, duda, más preguntas, talleres. Fundamental ver el problema desde varios ángulos, ¿no? Felicitaciones, bueno, enhorabuena a los organizadores, eso siempre da gusto escucharlo y leerlo. Y necesitamos más espacios así. Bueno, pues nada, tenemos todos deberes. Maite, Pilar, tenemos todos deberes. Vosotras también. Hay que continuar la conversación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengáis una buena tarde, una buena mañana, según donde estéis, y continuamos la conversación. Que estéis bien. Muchas gracias. 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 Gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias, muchas gracias.